Buenas tardes, señores y señoritas estudiantes. Hoy vamos a verificar un nuevo tutorial de AutoCAD, muy sencillito y muy práctico para nuestros futuros trabajos. Tengo yo abierto aquí, si se fijan, este es el formato o la plantilla A3 que yo en algún momento hice. Bueno, este está sin márgenes, está sin el rótulo, ¿no es cierto? El cajetín, está sin nada de eso. Simplemente tengo delimitado el área gráfica de un formato A3. Bueno, les voy a indicar cómo se debería trabajar para trabajar con escalas de representación. Si ustedes se fijan acá abajo en la barra del modelo, tienen esta opción de aquí que dice escala de anotación de la vista actual. Entonces, si ustedes lo abren, automáticamente tienen una serie de escalas en primera instancia de reducción de la 1 hasta la 1 a 1000. Es decir, por cada unidad que yo grafico, el objeto en realidad tiene 1000 unidades. Eh, este es de reducción y estas son de ampliación, ¿no es cierto? Tengo la más grande de 100 a 1, es decir, si yo grafico 100 unidades aquí, en la realidad estoy expresando solamente una, ¿verdad? Muy bien, ahora, principalmente hay que elegir la escala con la que deseamos trabajar. Si yo le dejo en 1 a 1, ¿no es cierto? Y trazo una línea de 300 300 milímetros. Recuerden que estoy trabajando en milímetros a 0 grados. Entonces, bueno, pues aquí tengo una línea de 300 milímetros, ¿no es cierto? Si yo quiero sacar una cota de esto, ahorita no se estresen mucho por aprender el tema de las cotas, sino más bien verificar lo que sucede. Si yo pongo aquí, pues, bueno, aquí está saliéndome otra cota. Ya les voy a indicar por qué. Bueno, simplemente borremos esta cota de acá. Este proceso que voy a hacer aquí rapidísimo, ignórenlo por un instante hasta yo dejarlo bien y luego ya les explico esta parte con más detenimiento. Pero nuevamente, pido a sacar una cota. Ahí están las 300 unidades que yo grafiqué, ¿no es cierto? Y estamos en escala 1 a 1. Voy a, en este momento, borrar esta cota de 300, ¿no es cierto? Borro esta cota de 300, borro esta línea de 300 también. Y ahora voy acá y voy a decir que aplicaré una escala de reducción de 1 a 4, ¿no es cierto? Es decir, si yo grafico aquí una unidad, voy a representar 400 unidades de lo que sería el objeto real. Pero en el gráfico, en el diseño, estaré representando apenas una. Entonces, he escogido una escala de reducción 1 a 4. Nuevamente voy a trazar esa línea de 300 unidades, ¿no es cierto?, a 0 grados. No sé si alcanzan a ver, bueno, dejémoslo ahí. La verdad esta se movió un poquito más, le voy a poner por acá. Ya, listo. Eh, Ahí tengo nuevamente una línea de 300 unidades. Yo sé que esto en la realidad no valdría 300, porque si yo grafique 300, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir? Que a la larga lo que hice fue hacer una línea de 1200 unidades, ¿no es cierto? Yo aquí he graficado 300, pero como está reducido el dibujo en una escala de 1 a 4, la realidad es que tendría que tener 1200 unidades. Pero ¿qué pasa si yo quiero acotar esto? Nuevamente cojo aquí, perdón, cota, ¿no es cierto? Quiero sacar esto aquí, me sale 300. Ahí hay un error, ¿no es cierto? Yo no puedo decir que esto mide 300 porque sé que lo que quise expresar es una extensión de 1200. Entonces, ahí es el proceso que antes hice. Ahora lo voy a hacer con más detenimiento.
Si bien ahorita no vamos a acotar, ya les quiero enseñar esto para futuros trabajos. Venimos a esta parte de aquí que dice anotación y este es el estilo de cota que ustedes están utilizando, ¿no es cierto? Esto puede ser totalmente modificable, pero el AutoCAD ha precargado este estilo ISO 25, ¿no es cierto? Aquí incluso nos da una indicación de cómo es el ISO 25. Yo luego le doy un clic a este que dice administrar estilos de cota, ¿no es cierto? Y me lleva a esta pantalla, en donde yo puedo ver en este pequeño gráfico una demostración de cómo es la acotación ISO 25. Y luego puedo realizar un nuevo estilo de acotación desde cero, puedo modificar el estilo de acotación. En algún punto les enseñaré a crear un estilo de acotación. Bueno, ingresamos a modificar y de todas estas viñetas que encuentro en la modificación del estilo de cota ISO 25, vengo a este que dice unidades principales, ¿no es cierto? Ahora, ojo con algo. Aquí me dice factor de la escala, ¿no es cierto? Si yo altero esto, no altero el dibujo. Lo único que altero es la capacidad del AutoCAD de autodenominar las cotas según la escala utilizada. Entonces, ahorita el factor de escala es 1 y yo estoy utilizando una escala de reducción. Es decir, que por cada objeto que yo grafico, en realidad, a ver, cada unidad que yo grafico, estoy graficando 4 unidades. Entonces, yo aquí tengo que hacer que el factor aumente, porque en realidad quiero expresar más medida de la que estoy graficando. Como es 1 a 4, tengo que aumentarla en 4 veces. ¿No es cierto? Pongo aceptar, pongo cerrar, pido nuevamente sacar una cota de esta línea y fíjense que ya automáticamente ahora sí me da los 1200. Entonces no basta solamente con modificar la escala en esta parte inferior, sino también tenemos que modificar en las cotas, ¿no es cierto? Para que todo tenga relación. Vamos a hacer un ejemplo totalmente diferente. Vamos a ahora a coger, vamos a cerrar a cancelar esa cota, vamos a borrar esta línea. Ahora yo voy a trabajar a una escala de reducción mucho, mucho menor. Voy a hacer una escala 1 a 10, exacto. Entonces, por cada unidad que yo grafique, mi intención es que se graficarán, estoy queriendo representar 10 unidades, ¿no es cierto? Estas son escalas de reducción. 1 a 10, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora quiero hacer un círculo. Voy a hacer un círculo cuyo radio sea 100, ¿no es cierto? 100. Y listo, ahí tengo mi círculo de radio 100. Pero como estoy trabajando en escala 1 a 10, este círculo, ¿no es cierto? Esta esfera, en la realidad debería tener 1000, ¿no es cierto? Debería estar acotado con 1000. Entonces, bueno, pues, si yo cojo ahorita esto y, a ver, ya sé que he cambiado la escala, recuerdo el proceso, ¿no es cierto? Vengo acá, entro a ISO 25, que es el estándar de acotación que estoy utilizando, y vuelvo a administrar. Voy a modificar. Y en las unidades principales, el factor de escala ya no es 4. Ahora estoy haciendo una escala de reducción de 1 a 10. Por lo tanto, yo necesito que el factor de la escala, de lo que yo estoy graficando, se muestre como si fueran por 10 veces, ¿no es cierto? La unidad tiene que representar 10 unidades del objeto real. Aceptar y cerrar. Entonces, ahora sí voy a sacar esta cota. Pongo por aquí y, a ver, aquí me sale de 2000. Ah, ya. Es que me está sacando el diámetro, no me está sacando el radio. Por eso es que me da 2000, ¿no es cierto? Yo hice una circunferencia de radio 100, que en realidad quiere expresar que el radio del objeto real sería 1000, y como estoy acotando y me está sacando automáticamente el diámetro, me devuelve 2000, ¿no es cierto? Entonces está bien. Esa es, nuevamente les reitero, o sea, aparte de calibrar la escala acá,
tengo que referenciar las cotas para que me saque, ya asumiendo que es un plano del objeto real, ¿no es cierto? Vamos a hacer un último ejemplo, pero ahora hagamos con una escala de ampliación. ¿Está bien? O sea, un objeto que hipotéticamente es muy pequeño, le voy a hacer más grande en el dibujo, en el gráfico, para que sea más comprensible. Entonces, por ejemplo, vamos a este factor de 8 a 1, ¿no es cierto? O sea, si yo grafico 8 metros, en realidad estoy representando un solo metro de, de el objeto real, ¿no es cierto? Entonces, ahora hagamos una circunferencia igual, ¿no es cierto? Voy a hacer una circunferencia que el radio sea 4, ¿no es cierto? Para que el diámetro sea 8. Pensémoslo así. Bueno, si hago de ese, no importa, me va a salir una circunferencia chiquitita, pero le puedo ampliar para verle bien. Ya, ahí está mi circunferencia de radio 4, o sea, de diámetro 8, ¿no es cierto? Pero eso quiere decir que si yo hice de diámetro 8, esta circunferencia en realidad va a tener un diámetro de 1, ¿no es cierto? Ahorita estoy hablando en general, no estamos todavía definiendo si son metros, centímetros, milímetros. Estamos hablando en general, ustedes ya saben cómo calibrar las unidades de un área gráfica de AutoCAD. Bueno, entonces, voy nuevamente por acá, busco mi estilo de acotación que estoy usando, lo voy a administrar, voy a modificar. Y ojo, ahora yo necesito que el factor de escala se reduzca, porque si yo estoy graficando 8 unidades, pero lo que quiero representar es apenas una unidad, ¿no es cierto? Porque estoy ampliando. Entonces, el factor de escala aquí ya no sería 8, sino sería la operación inversa. Entonces, si yo hago una calculadora, 1 dividido para 8, ¿no es cierto? Que es esa relación, es 0,125. Entonces acá tengo que escribir 0,125. Aceptar y cerrar. Entonces, muy probablemente, ahora que yo acote este diámetro, ¿no es cierto? Me da de diámetro 1. Entonces, esa es la manera en cómo hacemos en AutoCAD. Si ustedes se fijan, si yo ya hago un previo estudio del diseño que voy a realizar, de alguna manera obtengo la escala más idónea para trabajar, vengo y la coloco acá, ¿no es cierto? Una vez colocado acá, lo más idóneo sería inmediatamente ir y colocar en anotación el factor de escala que estoy utilizando para la acotación y de ahí grafico como si fuese escala 1 a 1, ¿no es cierto? Entonces yo veo que el objeto tiene tantos valores y que lo estoy ampliando, reduciendo y bueno, voy trabajando y así haces la conversión todo el tiempo, ¿está bien? Entonces esto para que lo tengan en referencia, ¿no es cierto?, para futuros trabajos y de esa manera puedan trabajar con escalas. Sí, como les he dicho en las clases, la idea es siempre tratar de trabajar con escala natural, pero en algún momentito nos pudiéramos ver en la situación de generar una ampliación o una reducción y esta es la manera en la que deberíamos trabajar. Finalmente, ¿qué pasa si yo quiero una escala que no está aquí? Por ejemplo, aquí tengo escala 1 a 1, 1 a 2 y ya se salta a la 1 a 4 y yo quería una escala 1 a 3. Simplemente la personalizo, ¿no es cierto? Vengo por acá a personalizar, busco 1 a 1, 1 a 2 y se salta 1 a 4. No hay la 1 a 3, entonces voy a añadir esa escala. Le pudieran poner un nombre si es que quieren, de no le dejan en blanco y dicen, por cada unidad en el papel, quiero representar 3 unidades en el dibujo. Aceptar, no se ha especificado ningún nombre, bueno, tenemos que poner un nombre. Entonces, escala 1, 2.3. Aceptar y listo. Ya tengo la escala de reducción 1 a 3. Aceptar y aquí ya está mi escala de 1 a 3.
¿no es cierto? Luego yo tendré que modificar el factor de la escala en la acotación. Listo, jóvenes. Como les decía, un tutorial muy cortito. Quizás en este momento justamente no tengan capacidad de aplicar este tutorial porque no vamos a tener una tarea al momento. Pero la próxima clase estaremos revisando ya construcciones geométricas y operaciones booleanas. Oportunamente les dejaré saber qué es eso y posiblemente en ese deber que se determine de ese tema se les pedirá a lo mejor algún dibujo a escala. Entonces ya pueden aplicar ambos tutoriales e ir sacándole más provecho al AutoCAD. Eso es todo, muchachos. Se cuidan y nos vemos en la siguiente clase.